Bendiciones en Jesucristo. Gracias al Todopoderoso por sus maravillosas verdades para compartir. Aprovechemos este momento y vamos a su extraordinaria palabra. Hoy se abordará el tema: la descomunicación te deja vacío. Leemos Colosenses capítulo 3, versículo 16 en el nombre de Jesús. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Vivimos en una sociedad bombardeada por la tecnología de punta, donde la internet y las plataformas digitales están llevando a las generaciones emergentes, incluso a las de décadas anteriores, a una pasividad en materia de comunicación dialógica. El mismo confinamiento a causa del enigmático COVID-19 ha colocado el sello final al fenómeno comunicacional denominado descomunicación. ¿Qué es la descomunicación? Es la tendencia silenciosa y cómplice que consiste en entorpecer deliberadamente el loable acto de la comunicación. El emisor puede dar exactamente el mensaje que tiene, pero la virtualidad impide la captación de la idea central, pues aún captando tips del mensaje, este se hace confuso y la acción se ve entorpecida. ¿Por qué sucede este fenómeno? La baja comprensión se debe a varios factores. Primero, los medios digitales y la virtualidad son fugaces en extremo, muy rápidos. Están cargados de mensajes subliminales que el consciente no logra decodificar en un determinado momento. Segundo, los predicadores siguen usando el mismo estilo personalizado que usaron allá en sus capillas, en sus casas de oración, obviando que está frente a un medio comunicacional diferente. No es lo mismo dar golpes en un ring de boxeo que darlos sumergidos dentro de una piscina con agua. Tercero, las mismas condiciones y comodidades virtuales incitan y doblegan a muchos en cuanto a la poca preparación del mensaje. Y en cuarto lugar, al observar pocos conectados, los desmotiva, y a otros, al tener muchos conectados, entonces los emociona y terminan diciendo barbaries. En consecuencia, no se está logrando el éxito de la comunicación debido a ese fenómeno llamado descomunicación. Entonces, ¿qué conclusiones podemos obtener? La Iglesia de Cristo debe saber que está viviendo una realidad de descomunicación. Y ese fenómeno comunicacional no se vence haciendo ayunos o aumentando el número de horas culto y programas por Facebook Live u otras plataformas, que a veces lo único que hacen es entretener o sencillamente cansar al oyente por lo largo y lo extenso de los mensajes. Por ende, se debe acudir a tomar en consideración la recomendación del Señor escrita por el apóstol Pablo: que la palabra de Cristo more abundantemente en ustedes. Preguntamos y nos hacemos una reflexión. Entonces, no debemos seguir por las redes. Obviamente no es eso lo que se pretende decir. El Señor nos está diciendo que la palabra de Cristo abunde en gran manera en el pueblo. Esa frase nos hace reaccionar y retomar un poco la pasividad racional a la que estaban y aún muchos siguen sometidos por diversos causales. Creyentes que pensaban y siguen pensando que la vida cristiana es la sumatoria de horas culto y programaciones eclesiásticas, pues si esto hubiese sido una verdad, hoy estarían todos los creyentes absolutamente muertos espiritualmente, ¿cierto? Pero la Biblia dice que la palabra de Cristo more abundantemente en ustedes. Significa que hay un llamado de Dios para establecer una comunicación dialógica personalizada entre el Señor y el creyente.
Dios siempre ha querido la comunicación con el hombre, y en este tiempo de la gracia tenemos la fuente de su palabra, de su mensaje, de su consejo, de su consolación. Es probable que ya no puedas ir a la congregación con tanta regularidad o acercarte al pastor o al líder, y menos con un jerarca que están en sus búnkers. Esto actualmente no se puede lograr con la misma frecuencia y libertad que antes lo hacías, pero eso no es un problema, pues creo que tienes en tu casa la palabra profética más segura, esa gloriosa voz que te da seguridad, no te hace claudicar, no te permite dudar. Es probable que si hablas con el hombre puedas sentir desánimo, pero esta palabra te promete seguridad y la tienes en tu casa. Puedes usar todos esos recursos. Tenemos hoy cualquier cantidad de Biblias en diversas versiones, es decir, no hay excusa para que usted no pueda llenar su vida de manera abundante, como dice la palabra, que Cristo more abundantemente en ustedes. Cristo mora en el creyente cuando ese creyente se llena de su palabra. Cuando hay abundancia de esa palabra en tu vida, se puede estar atento a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Recuerde que el mundo actual produce incertidumbre, está brindando desconfianza, temores, inseguridad. Aquello que parecía un paraíso, hoy vislumbra crisis y desgracia. Y todo a causa de la maldad del hombre cuyo corazón no posee la palabra de Cristo en sus mentes. Pero cuando nosotros mismos nos llenamos de esa palabra, cuando tú dejas que ese mensaje divino more, viva, habite en abundancia en tu mente, en tu corazón, entonces hay esperanza. Sigue diciendo 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No puede aparecer esa claridad en tu vida si la palabra del Señor no mora y en abundancia en tu vida. No vivas de horas culto. No vayas al culto a llenarse de 45 minutos, un poco más o menos del mensaje. Llénese de la palabra directamente. Vive rebosante, como dijo David, que tu copa rebose de la palabra. Es la misma que se da en la hora del culto. Incluso no tienes peligro de levadura, que cuando vas al culto es tal la abundancia de palabra que hay en ti, que llegas con mayor deseo de recibir más y más. La Biblia lo describe como aquel siervo que aún estando al borde de las corrientes de las aguas, su deseo de agua fresca no menguaba en su vida. Pablo no quería que la iglesia fuera como la generación de Israel en el desierto, y así quieren muchos líderes, que el pueblo se sacie solo de sus mensajes, a tal extremo que han hecho y han llegado a establecer normas como las siguientes: determinado tema no puede predicarlo un líder o laico, tiene que ser enseñado exclusivamente por un ministro. Salmo 78, versículo 29 dice: comieron maná y se saciaron, les cumplió pues su deseo, es lo que dice el Señor. ¿Cuál es el deseo del creyente? Como dijo Pablo, llenarse de la palabra de Dios, romper esa descomunicación que te puede dejar vacío. Pero la iglesia no debe vivir tan solo de un deseo. Hoy el domingo me llené, satisfecho el deseo. La iglesia no debe vivir tal aspecto con respecto a la verdad. Debe considerar el alimento espiritual a la palabra de Cristo como una necesidad vital. Pablo decía, enseñándonos y animándonos. Esto es una exhortación, no es un regaño, decía Pablo, unos a otros. Pablo plantea con esta frase un modelo educativo constructivista dejado por el Supremo Maestro. Entonces, ¿qué hacer frente a esta realidad? Escudriña diariamente las Escrituras. Solo de esa manera se puede vencer la descomunicación con el Señor y lograrás oír de manera más inteligible
la voz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aprovecha la oportunidad cuando hay un servicio de culto en tu congregación y asiste con la firme intención de acumular más palabra y mayor conocimiento en cuanto a la palabra de Dios. Usa los medios auditivos si tienes afecciones visuales, pero no te desconectes de la verdad absoluta. Aprovecha toda oportunidad, aprovecha todo momento y llénate de esa gran verdad, y de este acto podrás entonces librarte de la descomunicación que te va a dejar vacío. Y no olvides que la palabra de Cristo more en abundancia. No escudriñarla es una tendencia a vivir vacío y en tinieblas. Te invito a seguir en contacto con la verdad y recuerda, hay un compromiso con Cristo y no con el hombre. Estamos vestidos y revestidos de Él por medio de su palabra. Su hermano y amigo, Pastor Arnoldo Rincón. Bendiciones.